Capítulo 11. Bueno, qué bueno. Demarí, si puedes poner la cámara ahí, gracias. ¿Ya listo? Bien, hermanos, una vez más, Dios les bendiga a cada uno. Y ustedes ven el cuadro que tenemos acá, ya es la parte número 4 que vamos a estar disertando esta mañana. Y les había pedido que buscaran en Apocalipsis 11:11, que fue el texto que se leyó esta mañana, donde nos dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz, verso 12, una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El capítulo 11 de Apocalipsis está hablando de una situación muy difícil que ocurrió ya hace bastantes años en Francia. Creo que muchos que han leído el libro El conflicto de los siglos, donde habla acerca de la Revolución Francesa, se dan cuenta o se dieron cuenta, o si no lo ha leído, usted se va a dar cuenta cómo esta parte de la profecía fue cumplida exactamente en todo lo que Francia hizo. Se estaba hablando ahorita con los niños en el rincón infantil acerca de otro reino. ¿Cuál era ese reino? ¿Cuál era ese reino del que estaban hablando aquí? Egipto. Sí. ¿Tenía reyes Egipto o no tenía reyes? Sí, eran reyes. Y ustedes saben bien, ya en profecía nosotros entendemos que cuando se habla de bestias, ¿a qué se refiere? No a animales, se refiere a reinos. Pero hoy en día ya no solo hay reinos, ¿qué más hay? Naciones con, no un rey, sino naciones con ¿qué? Un gobernador, un presidente. Alguien que gobierna una nación, es un presidente. Sí, eso es lo que tenemos ahora en día en la mayoría de los países del mundo, con excepción de algunos que hay todavía reyes. Ahora, nosotros estamos leyendo y estudiando, y lo más importante que vamos buscando aquí no es hablar en detalles específicos lo que está ahí, sino lo que nosotros vamos rastreando, buscando y leyendo y tratando de entender es cómo el factor tiempo está aquí en este libro muy bien explicado. Lo que nos interesa no es saber históricamente, bueno, sí interesa saber, pero aquí no nos interesa tanto profundizar y entender todas las cosas que fueron, lo que pasó, en Francia cuando la Revolución Francesa, antes y después y durante. Lo que nos interesa es más ir buscando lo que tenemos aquí como fechas de eventos que ocurrieron en la historia pasada, pero que también nosotros vamos a llegar en determinado momento a encontrar el tiempo, la fecha en la cual tú y yo estamos viviendo. ¿A dónde? En este mismo libro. En este mismo libro. ¿Por qué? Porque el título que hemos puesto aquí arriba es Libro de 3000 años de historia. ¿Y dónde arrancamos? ¿O dónde arranca ese libro con esos 3000 años de historia? ¿Dónde comenzó? Ya lo hemos venido viendo en los temas anteriores. 1, 2 y 3. Ahora es el 4. ¿Dónde comenzó la historia de este libro? ¿Dónde comienza? El año 31. Ya muy pronto vamos a tener 2000 años de historia, que se van a cumplir 2000 años el 31 que viene, 2031. Esto era el año 31 después de Cristo, ahí inicia. Y nos fuimos nosotros viendo las fechas, 34, el año 34, el 63 y el año 70. ¿Qué ocurrió aquí? Lo que Jesús había profetizado a sus discípulos. ¿Cuántos años antes de la destrucción? ¿Se recuerdan cuántos años antes de la destrucción se profetizó esto que iba a cumplirse o que se cumplió en el año 70? La destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. ¿Se cumplió al pie de la letra, sí o no?
Sí. ¿Quién había dicho, quién había dado esa profecía? Jesús. ¿Cuántos años después se cumplió? Ya lo vimos, 39 años después. La gente ahora escucha que Jesús viene, que va a venir, que viene pronto y que ya va a venir y que se está preparando para descender y venir a buscar a su pueblo. Ese cuento lo vienen dando ¿desde cuándo? Desde hace tiempo. Mi papá lo creía, mi abuelita lo creía, mi mamá lo cree. Yo como que ya no. Y apenas tienes 35 o 40 años. Y dudas. Hermano, cuando Jesús dio la profecía, faltaban 39 años para que se cumpliera. O sea que Dios da tiempo al ser humano para que se arrepienta y le busque. Pero no es que esa palabra no se va a cumplir. Y seguimos viendo, después del año 70, viene el primer año donde comienza un cambio radical en lo que Dios había establecido. Génesis 2, Génesis 1, cuando la creación, Dios establece qué día para adorarle. Génesis 2, 1 al 3. ¿Qué día establece Dios? Sábado. ¿Y qué hicieron en el año 321? ¿Se recuerda lo que hizo Constantino, el emperador? Cambió en el año 321 y vimos la fecha. ¿Alguien se recuerda la fecha exacta? El día, el mes, ahí tienen el año. Bueno, en el apéndice de este libro, al principio del apéndice de este libro, ahí está. 7 de marzo del año 321. Hermano, Dios es específico. Y la historia es específica. Y nosotros vamos viendo cómo el cumplimiento se ha ido desarrollando a través de la historia hasta nuestros días. Todo lo que Dios ha dicho, hermano, si no se ha cumplido, se va a cumplir. Téngalo por seguro. Jesús viene. Vendrá muy pronto. Nadie dice amén. Porque ya han pasado desde el año 31 hasta ahora casi 2000 años y Él no ha venido todavía. Pero Él le prometió a los discípulos, les dijo, vendré otra vez. ¿No fue esa la promesa que Él dio? ¿Hace cuántos años la dio? Ya el 31 van a ser 2000 años. O sea, ya más de 1900 años que Jesús dijo, vendré, le dijo a los discípulos, vendré otra vez. Y no ha venido. 1900 años, es bastante, ¿no? Llovió muchos huracanes, muchos tornados. Hermano, siempre ha habido tornados, siempre ha habido huracanes. Lo que no ha habido es población donde ha pasado esos desastres. Usted ve ahora los desastres naturales, cómo hay tanta gente que sufre y tantos daños. ¿Por qué? Porque la gente se aglomera ahí en esos lugares donde antes siempre han pasado tornados, siempre han pasado huracanes, siempre ha habido todo eso, nada más que no había población. Esa era la diferencia. Y entonces por eso es que no ha habido tanto desastre, que se inunden las noticias de tanta gente damnificada. Sí, pero los desastres siempre han habido, porque el diablo siempre ha estado haciendo desastres en esta tierra. Después, siguió el año 538. ¿Alguien me dice qué sucedió ahí? Ahí comenzó algo en la historia. 538 inicia la supremacía papal. El papa, los papas de la iglesia, ahí empezaron con recibir todo el derecho de parte del gobierno para ellos gobernar y dominar a los pueblos, al pueblo. También en tiempo de la Revolución Francesa, del capítulo 11 de Apocalipsis, donde lo acabamos de leer, también ellos mismos habían ejercido poder sobre Francia y sobre todas las naciones de Europa, y los tenían en la edad, como se ha llamado y se llama la edad oscura. ¿Por qué edad oscura? No había conocimiento. Había conocimiento, había ciencia, había mucho. Sí, había mucha gente con inteligencia, con sabiduría. Pero ¿qué es lo que no había? ¿Qué es lo que no había? ¿Qué es lo que no había? Palabra de Dios. Conocimiento de Dios. Biblia, palabra de Dios es lo que no había. ¿Dónde estaba? Sí estaba la Biblia. Sí había Biblia, pero ¿quiénes la tenían? Un grupo selecto. Un grupo selecto, correcto. Los papas, los obispos, los jefes de la iglesia.
Ellos eran los únicos que podían, y le decían al pueblo que ellos únicamente podían leer la Biblia, interpretarla y dársela a conocer al pueblo. ¿No es lo mismo que pasa ahora en día también? Aún en nuestra iglesia, muchas personas no quieren y no queremos estudiar la Biblia, no queremos estudiar el material adicional que tenemos, y por eso es que muchas veces ignoramos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, y por eso muchas veces nos engañan con cualquier falsa doctrina, cualquier falsa cosa que traen a la iglesia. Algunos. ¿Por qué? Porque no leemos, no estudiamos. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Hay oscuridad ahora en la iglesia nuestra? Sí, muchos hermanos no saben qué es lo que hay en la Biblia, cuáles son las órdenes de Dios a cumplir. Y aún teniendo la Biblia a nuestro alcance, vamos en contra del mandamiento de los mandamientos de Dios. ¿Cuándo vamos a aprender? Espero que aprendamos antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque Jesús ha prometido que va a venir, y yo sé que Él va a venir. Va a venir. Porque nosotros en la historia vamos viendo detalles en cada una de estas fechas, de estos tiempos. Después llegamos al año 1300, el 1400, 1516 y después 1517. ¿Sabe por qué estoy repasando un poquito hasta acá? Para ver si a ustedes se les ha quedado un poquito. ¿Qué pasó en 1517? Algo histórico. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién hizo algo que quedó plasmado en la historia? Y que ahora, 500 años después, se reunieron los jefes dignatarios de la iglesia grande y otros más del protestantismo y dijeron: ya no hay más reforma, hasta aquí llegó la reforma. ¿Y quién fue el que hizo eso? De la reforma. ¿Qué es lo que hizo Martín Lutero? En 1517, clavar 95 tesis en la puerta, en el portón del castillo de Wittenberg. Que el justo vivirá, ¿por qué? ¿Por obras? ¿Por ir de rodillas, caminando de rodillas hasta cierto lugar? ¿Por hacer penitencias? ¿Por hacer mandas, como llaman algunos? ¿Por eso va a ser justo la persona? No. El justo, dijo él, encontró en la palabra de Dios, encontró en la Biblia, el justo por la fe vivirá. ¿En dónde? 1517. ¿Quién lo hizo? Martín Lutero. Después venimos 1519, 1519, 1525 y llegamos a 1535. Ahí nos quedamos. ¿Qué pasó en 1535? ¿Qué fue donde nos quedamos? Yo leí el párrafo, pero lo vamos a leer porque aquí vamos a seguir. Esta es la parte donde vamos a seguir, el tema número 4. ¿Por qué? Porque vamos a ir viendo fechas que va a llegar hasta nuestros días casi, pero no todavía. Se señaló el 21 de... Francia, el párrafo anterior, la página 209, párrafo 3 de El conflicto de los siglos. Acuérdense que vamos leyendo párrafos nada más porque no podemos entrar demasiado. Lo que estamos buscando son los eventos relacionados con esas fechas que están en ese libro del conflicto de los siglos. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque ahora cuando se habla a veces en detalle de que estamos llegando a un año específico en la historia donde se van a cumplir, ¿cuántos años? 2000 años después de la crucifixión. Mucha gente dice: oh, mira, ese predicador ya va a decir una fecha, ya va a poner fecha, ya va a decir que Jesús va a venir en tal fecha. Miedo. Le tienen terror, yo decía la vez pasada, les da vómito, les da náuseas y hasta algunos hasta les da diarrea cuando escuchan a algún predicador que empieza a decir algo que está relacionado con fechas. Hermano, pero si las fechas están aquí, yo no las puedo quitar. Yo no las puedo quitar, usted no las puede quitar. Y no solo en este libro, en la historia secular también ahí están las fechas de los eventos que sucedieron y lo podemos leer aquí mismo. Están los registros de la historia. Entonces, ¿por qué se inmutan? Digo yo. Yo sé que no ustedes. Pero sí hay muchos en nuestra iglesia que nuestros mismos líderes les están poniendo terror y miedo. Oh, no lean esos libros. Quémenlos. Lo mismo que hicieron en la Revolución Francesa. Quemaron la Biblia. Y no solo quemaron. Hermano, ahí tengo marcado donde también en la historia encontramos.
de que Francia, sus dignatarios de Francia, no solo quemaron las Biblias, quemaron los libros mismos que la Iglesia Católica utilizaba para engañar a la gente. Los misales, todo lo que fueran libros católicos y que tuviera que ver con cristianismo, los franceses los quemaron la Biblia y quemaron todo. Eso es. ¿Por qué? Porque ellos se sentían engañados por la religión. Ellos se sentían engañados por aquellas personas que decían creer en la Biblia, pero sin embargo, se utiliza una palabra para designar a muchas personas que son tan malas y se les dice déspotas. Un despotismo es algo que había en tiempo de la Revolución Francesa. Cristianos, sí, pero ¿qué tipo de cristianos eran? Cristianos que mandaban a matar a otros cristianos porque no hacían lo que ellos creían que debería de hacerse. Hermanos, todo eso sucedió, es historia. Francia, por medio de una ceremonia pública y solemne, iba a comprometerse formalmente en la destrucción del protestantismo. ¿Qué es lo que quería hacer Francia? ¿O quiso hacer? ¿Destruir qué cosa? Destruir a los cristianos junto con su Biblia. Porque no te puedes hacer cristiano si tú no lees la palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, entonces te haces cristiano. Porque la Biblia, ¿de quién enseña es? ¿De quién? ¿De quién enseña la Biblia? De Cristo. Y qué ironía, algunas veces las personas dicen, oh, yo soy un predicador, pero de Cristo, cristocéntrico. Oye, ¿sí? Yo me sonrío algunas veces cuando me dicen eso algunos. Yo predico, pero yo soy cristocéntrico. ¿Ah, sí? No has entendido la Biblia todavía. Todavía no has entendido ni siquiera el primer versículo de Apocalipsis. Eso es lo que yo le digo a cualquiera que me dice eso, aunque no se lo he dicho directamente a un predicador, pero posiblemente en algún momento tendré que decirle, ni siquiera entiendes el primer párrafo del primer capítulo de Apocalipsis y ahora tú me dices que eres un predicador cristocéntrico. No te entiendo. ¿Cuál Biblia es la que tú lees? ¿Cuál libro de Apocalipsis es el que tú lees? Muchos predicadores hoy en día, incluso pastores, dicen eso. Yo predico temas cristocéntricos. Hermano, ¿quieren buscar Apocalipsis 1.1? Están ahí cerquita, están en el 11. ¿Qué dice Apocalipsis 1.1? Solo para que tengamos una idea. ¿La revelación de quién? ¿De quién? Entonces díganme, ¿el Apocalipsis es de quién? Y entonces, ¿es cristocéntrico el Apocalipsis o no? ¿Quién lo dio? Ahí comienza diciéndome a mí, por años lo he leído, la revelación. De paso en inglés es Revelation, de revelaciones del Apocalipsis. Así está el título en inglés. La revelación de Jesucristo que Dios se le dio, o sea, el Padre se la dio a Jesús para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuánto tiempo? Presto. Sí, pero casi 2000 años y el Señor no ha venido. Pero la Biblia dice presto, pronto. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder presto. Y la declaró. O sea, la palabra de Dios, el Apocalipsis, fue declarado ¿por quién? ¿Por quién? Por medio de su ángel, el ángel del Señor, y se la dio a su siervo Juan. Y Juan da testimonio de ello, escribe un libro que es el Apocalipsis, el final, y entonces lo tenemos nosotros. ¿El Apocalipsis es cristocéntrico o no? Están equivocados los predicadores y pastores que dicen que ellos solo predican temas cristocéntricos. Bien equivocados. Ni siquiera el primer versículo de Apocalipsis han entendido. Y me van a decir a mí de que son sabios, ¿sí, hermano? Es que ellos predican cristocéntricos cuando son los Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, esos son los evangelios. Pero también en el Apocalipsis está el evangelio. Claro. ¿No tenemos ahí el evangelio eterno? Amén. ¿Acaso es más eterno Marcos, Lucas y Juan el evangelio que en Apocalipsis? No, es el mismo evangelio. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, tenemos que entender la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que leerla. Así como si leemos este libro lo vamos a entender. Si leemos este libro, vamos a entender de que Dios es el que ha puesto todos estos eventos al alcance nuestro, y esos eventos tienen una fecha cuando se cumplieron. Y los que no se han cumplido
tienen una fecha de cumplimiento que a veces solo Dios la sabe, y algunas que ya cuando se cumplen, entonces ahora las sabemos nosotros. En este libro de 3.000 años de historia que vamos a seguir viendo y analizando y viendo más adelante, vamos a darnos cuenta que Dios tiene un tiempo específico en el cual Jesús va a venir. Que estamos cerca, estamos demasiado cerca. La leímos aquí. Por medio de una ceremonia pública y solemne iba a comprometerse formalmente a la destrucción del protestantismo. Los sacerdotes exigían que el insulto lanzado al cielo en la condenación de la misa. ¿Quiénes habían condenado la misa católica? Los protestantes. Pero ahora Francia estaban exigiendo eso. Exigían que el insulto lanzado al cielo en la condenación de la misa, perdón, esto lo decía la Iglesia Católica, fuese expiado con sangre y que el rey, en nombre del pueblo, sancionara la espantosa tarea. ¿Cuál era la tarea? Se señaló el 21 de enero de 1535, pero teníamos la fecha ahí. Para efectuar la terrible ceremonia, se atizaron el odio hipócrita y los temores supersticiosos de toda la nación de Francia. París estaba repleto, la ciudad, de visitantes que habían acudido de los alrededores y que invadían sus calles. Hermanos, sigue diciendo acá, vamos a leer adelante en la otra página. La hostia, ¿de quién es la hostia? ¿De los adventistas del séptimo día? ¿De los pentecostales? ¿De los metodistas? ¿Los bautistas? Bueno, algunos de ellos usan hostias. Ustedes saben, en una ocasión fui a una librería nuestra. Bueno, decimos nuestra, ¿no? Aunque no tengo negocio ahí con ellos, nada. Pero era el bookstore de Maryland. Yo no sé si en algunas otras librerías nuestras hacían lo mismo, hicieron lo mismo, yo sé que sí. Me voy a una esquina buscando libros y todo, que supuestamente es material de nosotros, y me voy a encontrar con unas cajitas que tenían unas cosas así blancas, con una cruz en medio. ¡Hostias! Yo le pregunto a alguien que nada conmigo, le digo, oye, le digo, ¿y esto es para esto están usando ustedes en la iglesia para la Santa Cena? Me dice, ¿qué? Ven a ver acá. Hostias. ¿Qué? Yo me quedé sorprendido, y eso fue hace 25 o 30 años atrás. Que fui a la librería nuestra y lo que encuentro es hostias. Y me dice él, pero si esto es de la Iglesia Católica, ¿qué tiene que ver aquí? ¿Y por qué están vendiéndolo aquí? Si esta es librería para los adventistas del séptimo día. ¿Se ha mezclado la religión? ¿Se ha mezclado la religión? Yo no voy a hablar de eso. Pero usted puede buscar información y ver cómo nuestra iglesia ya no son más enemigas con la iglesia madre, sino que son hermanas. Son hermanas. Sí, son hermanas, porque yo no le puedo decir que es nuestra iglesia Babilonia, no. Porque la hermana Guay escribió y dice que la iglesia no es ni será Babilonia, pero sí ella dijo que llegará a ser la hermana. Hermanos, ya es la hermana. O sea que nosotros somos los sobrinos de Babilonia. Si usted no sabía, nosotros somos ya los sobrinos de Babilonia. Y por eso es que los primos hermanos se llevan bien tranquilos. Y usted lo va a ver comiendo a los primos hermanos en el mismo plato, compartiendo las mismas universidades para enseñar. ¿Quiénes? Los primos hermanos, porque ya son primos hermanos. Son hijos de dos hermanas. O somos hijos de dos hermanas. Si no me cree, busque información, porque yo no estoy en eso ahorita. Si yo les digo es porque yo sé que eso está. Y muchas personas dicen, he visto comentarios de uno, oh, no juzguen, oh, no critiquen, no juzguen al pastor, no juzguen a los pastores, no juzguen al liderazgo. Hermanos, entonces si se levantaría Jeremías, Ezequiel, Isaías, ¿de qué se los acusaría? ¿Y de qué acusarían a estos profetas, estos mismos hermanos? ¿De qué los acusarían? Que están juzgando, y que no hay que juzgar a los líderes. ¿A quiénes juzgaban los profetas? ¿No eran los líderes del pueblo? ¿A los líderes del pueblo? ¿No era el mismo pueblo que juzgaba a ellos? Sí. ¿Y por orden de quién?
¿Por orden de quién era que los pecados tenían que ser denunciados? ¿Por orden de quién? ¿De Dios? ¿Era gusto de ellos? No. No, era orden de Dios. Ponen en peligro a ellos. Y por eso voy a esto. ¿Por qué esta gente ahora no entiende y se enoja? Porque ni siquiera entienden el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. Que el Apocalipsis es cristocéntrico. Dice, no nos conviene juzgar a nosotros sino a Dios, dice. Sí. Así. Y entonces, ¿por qué Dios mandó a los profetas a que juzgaran al pueblo? Amén. ¿Por qué Dios mandó? ¿Y por qué Dios le dijo a Isaías en el capítulo 58, clama a voz en cuello, no te detenga, denuncia, Grite denuncia a mi pueblo sus pecados. su pecado, perdón, a la casa de Israel su pecado y a la casa de Judá su rebelión, perdón, no, me equivoqué, su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Tenía que ser divulgado el pecado? Oh, pero ahora, si alguien está cometiendo un error, no se le puede decir nada porque ya lo estás juzgando. Hermanos, pobre de nuestros hermanos, y pobre de mí, y pobre de usted, si usted es un predicador y ni siquiera entiende el capítulo 1, verso 1 de Apocalipsis. Cristocéntrico. Ahora resulta que cuando yo vengo a hablar aquí, yo no hablo temas cristocéntricos. Si yo hablo de profecía, yo no hablo nada cristocéntrico. ¿Qué? El centro de la profecía es Cristo. ¿Qué ignorancia? ¿Qué ignorancia profética? Se señaló el 21 de enero de 1535 para efectuar la terrible ceremonia. Se atizaron Yahvé, ahí dice, en París, el odio contra toda la nación. París estaba repleto de visitantes que habían acudido de los alrededores y que invadían sus calles. La hostia era llevada por el obispo de París, católico. Aquí no está hablando de un obispo protestante, es obispo católico. Bajo vistoso dosel, sostenido por 4 príncipes de los de más alta jerarquía. Hermano, era la cuna innata de la nación, eran los gobernantes, no era cualquier persona. Tras ellos iba el rey, el monarca, Francisco I. Iba en esa ocasión despojado de su corona y de su manto real, con la cabeza descubierta y la vista hacia el suelo. Oiga, el rey inclinado hacia el suelo, humillándose. ¿Humillándose delante de quién? De otro hombre. ¿No hacen lo mismo ahora? ¿Usted no ha visto cuando los dignatarios de las naciones, los presidentes se enfrentan al pontífice de Roma? ¿Qué es lo que han hecho? Se inclinan y le besan el anillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la Edad Media, en el tiempo pasado, ellos eran los que gobernaban y los príncipes eran como cualquier otro. Tenían que subyugarse al poder de Roma. Con la cabeza descubierta y la vista hacia el suelo, llevando en su mano un cirio encendido. Y yo decía, estoy repitiendo aquí, ¿de dónde vienen los cirios, las candelas encendidas que se llevan en las procesiones y en las reuniones? ¿De dónde viene eso? Del catolicismo. ¿Y por qué en nuestra iglesia usted va a encontrar eso ahora en algunas ocasiones? ¿No lo están haciendo? Sí, nuestra iglesia lo está haciendo. En algunas reuniones hay cirios, hay velas encendidas. ¿De dónde viene esa costumbre? El rey de Francia se presentó al público como penitente. Se inclinaba ante cada altar. Bueno, ahora hay mucha gente que se inclina ante altares que son altares paganos. No por los pecados que manchaban su alma, ni por la sangre inocente que habían derramado sus manos, sino por el pecado mortal de sus súbditos que se habían atrevido a condenar la misa. Cerraba la marcha la reina y los dignatarios del Estado, que iban también de 2 en 2, llevando en sus manos antorchas encendidas. ¿Usted ha visto antorchas encendidas en nuestra iglesia? Lo mencioné. ¿Ha visto antorchas encendidas que se la pasan del uno al otro en algunas reuniones? Sí. ¿Sí? ¿Lo has visto eso? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Ahí tiene una idea de dónde viene. Y cuando usted le dice algo, oh, ya está juzgando, hermano. No juzgue, hermano.
déjenlos que hagan lo que ellos quieran. ¿Acaso Dios no mandó a delatar esas cosas que eran pecado y que son abominación contra Dios? ¿Acaso Dios mandó a su pueblo a delatar eso? Pero ahora nuestros hermanos, usted les dice que eso viene de allí, y ellos no creen, y es más, todavía lo acusan a usted de ser una persona que está juzgándoles, y que solo Dios es el que puede juzgar. Pues están bien equivocados. Porque Dios mandó a su pueblo, a los líderes de su pueblo, a reprender al pueblo. Y no solo a reprender al pueblo, aún a reprender a los gobernantes de las naciones. ¿Acaso eso lo hicieron los profetas? Sí. Hermanos, yo les lo había leído, creo esto, que el rey había dicho, y aún más, si viera a uno de mis hijos contaminado por ella, o sea, por la herejía del protestantismo, estaba diciendo él, no lo toleraría, sino que lo entregaría yo mismo y lo sacrificaría a Dios. Las lágrimas le ahogaron la voz y la asamblea entera lloró, exclamando unánimemente, viviremos y moriremos en la religión. ¿Cuál religión? ¿Cuál religión? Católica. Eso fue lo que Francia dijo. Su gente había dicho. Pero no solo eso. El evangelio de paz que Francia había rechazado iba a ser arrancado de raíz. Ya voy bien adelante ahora. Había sido arrancado de raíz, lo que acarrearía terribles consecuencias. El 21 de enero de 1790 Ahora sí, vamos a descubrir acá. ¿Qué fecha? 1793. Ya vamos hasta ahí. 1793. Casi 1800. Y ahora estamos en 2000, ¿no? Estamos cerquita ya. Ya el conflicto de los siglos, el libro nos trae con estas fechas ya cerquita de lo que estamos nosotros hoy en día. Claro, pasa de ahí. ¿Por qué? ¿Cuánto de historia este libro? ¿Cuánto de historia? 3000 años. Después de la segunda venida de Cristo todavía habrá, ¿qué cosa? 1000 años más de historia. 1000 años más. Pero ya no va a ser una historia que vamos a estar estudiando aquí. Amén. Esos 1000 años de historia que todavía faltarán y faltan por cumplirse, los estaremos estudiando en el cielo después de que lleguemos allá. Amén. Otros 1000 años. Oh, ¿ya ven, hermanos? Miren lo que les está insinuando el predicador. Ya les está diciendo que Jesús va a venir cuando se cumplan esos otros 2000 años. O sea, él ya está poniendo fechas. Sí. Mejor lean. Alguna persona que quiera comentar, que quiera decir que yo estoy inventando acá, mejor que lea el libro El conflicto de los siglos para que vea que el libro termina con 3000 años de historia al final. Y no lo digo por ustedes. Yo sé que ustedes están estudiando y están leyendo. Les he pedido al liderazgo que compren libros Conflicto de los Siglos, pero enteros, no pedazos, no mutilados, no paginitas nada más, sino el libro entero. Porque el libro entero arranca del 31 y llega hasta el final de la historia de la tierra, cuando terminó escribiendo la escritora y dice, Dios es amor. Eso se dirá al final de los 3000 años de historia. Ahora no se puede decir todavía, pero sí lo sabemos, que Dios es amor. Y si sabemos sabemos que Dios es amor, porque todavía nosotros aún aquí, en medio de la miseria, en medio de un mundo pecador, en medio de la crueldad, en medio de todo lo que hay en este mundo, todavía nosotros tenemos vida. Todavía el Señor nos ha dado vida. 1793, es decir, escribo ella, a los 258 años cabales, contados desde aquel día en que Francia entera se comprometiera a perseguir a los reformadores. Otra procesión organizada con un fin muy diferente atravesaba las calles de París. Nuevamente era el rey la figura principal. Otra vez veíase el mismo tumulto y oíase la misma gritería, y pedíanse de nuevo más víctimas. Volviéronse a erigir negros cadalzos, o sea, tarimas, y nuevamente las escenas del día se clausuraron con espantosas ejecuciones.
Luis XVI, el rey, fue arrastrado a la guillotina. Fue muerto. ¿Quiénes lo mataron? ¿Quiénes lo mataron? Los mismos que siguieron matando personas en toda la Edad Media. Hermanos, Dios no deja las cosas así por así. No, Dios tiene todo señalado en la historia de este mundo. Ya hablamos de que nació una orden que utilizó esos instrumentos de tortura, la guillotina. ¿Cuál fue esa orden? ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamaba? Jesuitas. ¿Existen ahora en día? Claro que sí. Ellos han infiltrado la iglesia. Ellos han infiltrado las iglesias. No solo una iglesia, sino las iglesias. Todas las han infiltrado. La nuestra también. Ahora, fíjense bien acá lo que voy a leer. Los 42 meses, los 1260 días, designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año... ¿Cuándo comenzaron? No, ¿cuándo comenzaron? Y ahora estamos entrando, porque algunas partes de las que yo repetí ya están en el tema anterior. ¿Cuándo inició la supremacía? 538. 538. Los 1260 años de dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en... ¿cuándo? ¿Cuándo debían terminar? 1798. 1798. O sea, 1260 años de historia. Acuérdense bien, lo que estaban leyendo del rey que fue llevado a la guillotina no es el mismo que iba en la procesión allá, ofreciendo que iba a entregar a su propio hijo si era contaminado por la herejía. No, porque un rey no podía durar, ni puede durar 200 y tantos años. Ese era otro rey. O sea, esa persecución duró mucho tiempo, muchos años. Mataron mucha gente, yo lo mencioné la vez pasada. Podrían ir a buscar ustedes una historia muy terrible. Yo les dije que buscaran la matanza de San Bartolomé, para que ustedes se dieran una idea. Así está titulada, la matanza de San Bartolomé, y ustedes se van a dar cuenta ahí, toda la crueldad que la Iglesia Católica Romana infligió antiguamente a los protestantes por no creer lo que ella enseñaba. Eso lo hicieron, está registrado en la historia. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el destierro. A pesar de haberse elegido un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía pontificia no volvió a alcanzar el esplendor y poderío que antes tuviera. ¿Cuándo? 1798. ¿Pero qué decía la profecía? Había dicho la profecía que la bestia iba a recibir una herida de espada, pero que se iba a recuperar. ¿Cuántos años tardó para recuperarse? Ahí está, el tiempo que tardó para recuperarse. La persecución contra la iglesia no continuó hasta todos los 1260 años. Y aquí viene algo importante también, que muchos hermanos no entienden. ¿Saben por qué algunas veces me detengo? Para explicarles algo, para que ustedes entiendan bien y no los engañe cualquiera. Y cuando oigan a algún hermanito que diga alguna cosa, párenlo y díganle: hermano, parece que usted no ha entendido lo que usted ha leído. Usted le falta que le pida a Dios entendimiento, porque lo que usted está diciendo no se refiere a lo que usted le han enseñado, se refiere a otra cosa. Aquí está. Miren acá, seguimos. La persecución contra la iglesia no continuó durante los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Acortó el tiempo. ¿Acortó el tiempo? Sí, lo acortó, pero no el tiempo. Dios acortó las acciones, pero no acortó el tiempo. Hermanos, Dios acorta las cosas que suceden. Los sucesos los puede acortar Dios, pero Dios no puede acortar el tiempo. Aunque sí Él puede
porque Él es Dios, ya lo hizo en el pasado. Cuando hubo una batalla y Josué estaba ahí liderando la batalla, ¿qué le dijo Josué al sol? Que se detuviera. ¿Qué le dijo? Él le dio orden al sol. Y Josué le da orden a la luna. No le pidió a Dios, Señor, mira, detén el sol. Señor, detén la luna. No, él fue directo. ¿Por qué? Él tenía una promesa de Dios. Como fui con Moisés, seré contigo. Amén. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Tenía una promesa de Dios? Sí. Y por eso el hombre, confiado en esa promesa, hace algo que ningún ser humano puede hacer. Y no deberíamos de hacer. ¿Cómo que darle una orden a Dios? ¿Sí? Una orden a Dios, Señor. Cuando Él dice, sol, detente, luna, detente, ¿quién tuvo que actuar? ¿Quién tuvo que actuar? Dios. Porque nadie, ningún ser humano, ni la ciencia de nadie puede detener la rotación de la Tierra. No puede detener, porque no era el sol que rotaba alrededor de la Tierra, es la Tierra que rota alrededor del sol, y la Tierra misma también da vuelta sobre su mismo eje. Amén. La vuelta que da la Tierra sobre su mismo eje, ¿cuánto dura? ¿Cuánto dura? 24 horas y segundos. Y la vuelta que da la Tierra alrededor del sol, ¿cuánto dura? 365 días y fracción también. ¿Quién puede detenerlo? ¿Quién puede detener la rotación de la Tierra? No, porque son cosas que están hechas por las leyes que Dios ha establecido. Amén. Pero Josué se atreve y le dice al sol, detente. ¿Se detuvo el sol? Sí, Dios tuvo que actuar, porque solo Dios podía detener la rotación de la Tierra. Y la Tierra dejó de rotar hasta que ellos ganaron el combate. Eso es fe, ¿no? Eso es fe. Amén. Entonces muchos hermanos leen esto. La persecución contra la iglesia no duró durante no fue todo durante los 1260 años. Dios, usando de misericordia con su pueblo, y aquí está, acortó el tiempo de tan horribles pruebas al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la iglesia. El Salvador había dicho, si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Mateo 24, 32. ¿Saben los comentarios de algunos hermanos y algunas personas? Sí, ¿verdad? Se siente que los días pasan bien rápidos hoy. Antes no era así. No, es al revés. Tu vida está tan agitada, tu tiempo está tan ocupado, estás tú en los quehaceres de todo lo que sea, el trabajo, los estudios, la casa, la universidad, no importa lo que sea, que el día te parece a ti más corto, pero sin embargo el día tiene las mismas 24 horas y también tiene los mismos segundos. No tiene más ni tiene menos, y no puede ser acortado el tiempo. Lo que estás es estresado por tanta cosa que tienes y debes de hacer. Vete a un lugar donde la situación de tu trabajo no es así y vas a ver de que el día te parece que es muy largo. Yo voy a mi país, allá, y a mí la semana, me parece que es muy larga la semana. No, es la misma semana de aquí. Son los mismos días de aquí. Son las mismas 24 horas del día de aquí. Lo que pasa es que allá no tengo la presión del patrón, del jefe, de los demás trabajadores, y el grito de las demás gentes, y el bullicio de todo lo que está a mi alrededor. Eso es lo que no tengo, y eso me hace sentir de que yo tengo más tiempo. Sin embargo, el tiempo es el mismo. Pero muchos hermanitos dicen, sí, es verdad, hermano. Va corriendo el tiempo. No, siempre ha corrido igual. Y siempre correrá igual el tiempo, nunca correrá más. Lo que Dios hizo acortar el tiempo, no el tiempo, el factor tiempo en sí, la hora, los minutos, los segundos, no. Lo que Dios hizo es detener que ya no siguiera matando más cristianos en ese tiempo. Eso es lo que Dios detuvo. Pero no acortó
todo el tiempo. Sin embargo, muchos hermanos nuestros piensan y actúan creyendo lo que se les enseña de que Dios va a cortar el tiempo de las persecuciones venideras también. No, Él no va a cortar nada. El tiempo es el mismo. Lo que Dios hizo fue quitar esas horribles persecuciones para que no siguieran matando más cristianos. Y si mataban, pues ya era menos, porque Dios había menguado, había quitado esa fuerza de esas persecuciones en ese tiempo. Ahora, debido a la influencia de los acontecimientos relacionados con la Reforma, las persecuciones cesaron, donde lo que sigue diciendo el texto acá, cesaron antes del año 1798. Las persecuciones cesaron, pero no es que el tiempo fue acortado, no es que los días fueron de menos horas, no. Hermanos, entendamos eso, porque ahora en día cuando se habla acerca de las persecuciones venideras, muchos hermanos están pensando de que Dios va a cortar el tiempo, y esa es la razón por la cual algunos dicen, es que se siente hermano del tiempo que va volando. No, estás cargado de quehaceres. Y a veces los quehaceres más te los buscas tú mismo. Hay gente que tiene, yo no juzgo a nadie que tenga 2 trabajos, y hay algunos que tienen hasta 3 trabajos, porque el dinero no alcanza. ¿No es así? 2 trabajos, 3 trabajos, sí, porque no da. Esa persona no tiene ni tiempo de dormir, no tiene tiempo de comer bien, no tiene tiempo de masticar bien la comida, no come sino que traga, porque no tiene tiempo. Eso es lo que pasa, no tienes tiempo. Pero cuando tú tienes todo el tiempo del mundo, tranquilamente te sientas a tu mesa y te tardas lo que algunos dicen, por lo menos tienes que tener 30 minutos para comer, porque tienes que masticar bien. Para algunos en 5 minutos o en menos. Dice, no comieron, se tragaron la comida. Así literalmente. Ahora, seguimos más. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso, sorprendentemente, en la historia de Francia durante la Revolución en 1793. El mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización, que se habían arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas, levantar unánimemente su voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Sir Walter Scott, La vida de Napoleón, tomo 1, página 17, capítulo 17, perdón. Francia ha sido la única nación en el mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Muchos blasfemos, muchos infieles hay y seguirá habiéndolos en Inglaterra, Alemania, España y en otras partes. Pero Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. ¿Qué dijo Francia? Éxodo 5:2. ¿Qué dijo Faraón? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Esa fue la respuesta de Faraón. ¿Qué dijo? ¿Que conocía a Dios? No hay Dios. Yo no conozco a Dios, no hay Dios. Y tampoco voy a dejar ir a Israel. ¿Había dicho eso él? Sí. Y ahora, Francia, después de Egipto, la única nación en el mundo que ha dicho que no hay Dios por su asamblea, no un ser humano, no un ateo, no, su asamblea, o sea, el gobierno de Francia dijo, no hay Dios. Cualquier persona se puede levantar y decir no hay Dios, un ateo, no cree en Dios. Y hay muchos. Sí, pero que la nación entera, sus príncipes, sus dignatarios, su rey diga, no hay Dios, no existe Dios. Eso solo Francia lo hizo en la historia. O lo ha hecho en la historia. Después de Egipto. Hermano,
¿Se cumple? ¿Cuándo? 1793. Ahí tenemos, 1793. Ahora, vamos a ir más adelante. A ver si tenemos tiempo todavía un poquito. Ya, les iba a leer acá, pero este es lo que habíamos mencionado, la matanza de San Bartolomé, pero pues ya se lo di y ustedes lo pueden buscar para que confirmen. Ahora, ¿alguno de ustedes ha ido a New York? ¿Qué es lo famoso que hay en New York? ¿La estatua de qué? De la libertad. ¿Y por qué de la libertad? ¿Por qué la estatua de la libertad? Porque Francia se la donó a... Algunos saben la historia. Algunos saben la historia. Hermanos, la estatua de la libertad es por lo que Francia había dicho y hecho. Francia, dice aquí en el libro, había dicho: no hay Dios. Lo que nos va a gobernar ahora es la razón. No hay más Dios que la razón. Y no hay forma mejor de representar a la razón que poniendo a quién, a una bailarina, según algunas versiones dice prostituta, bailarina, para que representara a la razón. Y entonces los franceses en ese tiempo, en esa ocasión, pusieron a una mujer a desfilar en las calles de París, a ser llevada, a ponerla sobre de un pedestal, allá un cadalso, dicen, una tarima alta, y a decirle a toda la nación de Francia: Francia, no hay Dios. Eso es lo que hemos decretado, que no hay Dios. El único Dios que existe es la razón. La razón. Y la libertad. Tenemos libertad nosotros. Y una razón para razonar y pensar. Y no hay mejor forma de presentar la razón sino que con una mujer. Y noten bien, en un capítulo, en un texto que les voy a leer acá de la página 278, párrafo 2, dice así: el orador que introdujo el culto de la razón se expresó en estos términos: legisladores, el fanatismo ha cedido su puesto a la razón. Sus turbios ojos no han podido resistir el brillo de la luz. Note lo que decía el hombre. Un pueblo inmenso se ha trasladado hoy a estas bóvedas góticas en las que por vez primera han repercutido los ecos de la verdad. La verdad. Allí han celebrado los franceses el único culto verdadero, el de la libertad y el de la razón. Noten. Allí hemos hecho votos por la prosperidad de las armas de la República. Allí hemos abandonado inanimados ídolos. Esto tenía razón. Porque ¿qué es lo que había enseñado la Iglesia Católica? ¿Qué les enseñó? A adorar ídolos y a tener ídolos. Y por eso cuando la Revolución Francesa se levanta, arrasa con todo. Protestantismo y catolicismo. Contra los libros de unos y contra los libros de otros. ¿Por qué? Porque los habían engañado. Ellos se sentían engañados por el catolicismo. Para seguir la razón, a esta imagen animada, la obra más sublime de la naturaleza. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿No es la mujer la obra más sublime de la naturaleza? ¿No lo es? Ahí el orador tenía razón también. Eso es verdad. Eso no lo podemos negar. Que el hombre estaba diciendo la verdad. La obra más sublime de la naturaleza. Eso está en M.A. Charles, Historia de la Biblia y la Revolución Francesa, capítulo 29. Al ser presentada la diosa, o sea, la mujer que presentaron ahí, ante la convención, la tomó el orador de la mano y dirigiéndose a toda la asamblea dijo: mortales,
cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores han creado. O sea que cuando esta gente que no cree en Dios dice que nosotros, los cristianos, somos unos locos porque tenemos una superstición de creer en un Dios que nuestro mismo sentido ha creado. Eso decían los franceses. Y eso decía el orador acá. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura. No era tan pura, porque la historia dice que era una prostituta. Pero estaba representando lo que ellos querían representar, la razón y la libertad. No reconozcáis de aquí en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura. Si habéis de tener ídolos, ofreced sacrificios solamente a los que son como este. Y claro, ahí está en New York. ¿No es un ídolo? La diosa de la razón no es un ídolo. Mucha gente no sabe la historia. Vaya a New York y ve a esa mujer que está allí, la estatua de la libertad. Pues eso es lo que Francia regaló a Estados Unidos. La diosa de la razón. Ahí está en New York. Si no lo sabía, si no puede buscar más información. Poco después de esto procedieron a quemar públicamente la Biblia. En cierta ocasión la sociedad popular del museo entró en el salón municipal gritando: ¡Viva la razón! ¡Viva la razón! O sea, ¡viva la razón! Y llevando en la punta de un palo los fragmentos de varios libros que habían sacado de las llamas, quemados en parte, entre otros brevarios, misales, los misales son de la Iglesia Católica, y el Antiguo y Nuevo Testamentos, o sea, esos son nuestros, ¿no? Que expiaron en un gran fuego, lo sacaron del fuego. Dijo el presidente: todas las locuras en que por causa de ellos habían incurrido la raza humana. Y esto está registrado en el Journal de París, 14 de noviembre de 1793. ¿De ahí la fecha? ¿Y dónde está publicado? Hermano, no son inventos. Eso sucedió. Y nosotros vamos en la historia viendo cómo el Señor ha dicho y ha profetizado cosas, y nosotros las vamos viendo en cumplirse, y las que no se han cumplido, que faltan por cumplirse. Sabemos que Dios es veraz y que su palabra se tiene que cumplir al pie de la letra. Amén. Hubo un sabio que era abogado, era un hombre de ciencia. Ese se llamó Voltaire. Si ustedes lo pueden buscar, Voltaire o Voltaire. Ese lo había dicho: siempre se ha dicho que hubieran 12 hombres para formar el cristianismo. Yo les puedo demostrar, les voy a demostrar que un francés, una sola persona, puede destruirlo. Voltaire o Voltaire no pudo destruir el cristianismo. Donde antes, dice aquí, se publicaban 10,000 ejemplares de la Biblia, cuando se empezaron a producir, se producían 100,000. O sea que en vez de menguar, subió. Ahora, vamos a ir a la última página ya. No iban a permanecer mucho tiempo en silencio los fieles testigos de Dios que habían sucumbido bajo el poder blasfemo que sube del abismo. Después de los 3 días y medio, el espíritu de vida venido de Dios entró en ellos. ¿Se acuerdan que dijimos el párrafo que leímos allá? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron quemados en la plaza de la ciudad. Bueno, noten lo que la profecía dice. Después de 3 días y medio, el espíritu de vida vino de Dios y entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Esto fue lo que leímos. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. 3 años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que rescindía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefacto los terribles resultados que se había obtenido al despreciar los oráculos sagrados. Los hombres reconocían que la fe en Dios
y en su palabra son la base de la virtud y la moralidad. Es lo que se está quebrando hoy en día. La moralidad. Sí, eso es lo que se está desechando hoy en día, la moralidad. Dice el Señor: ¿a quién injuriaste y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos a lo alto? Contra el Santo de Israel. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, he de enseñarles de mi mano y mi fortaleza, y sabrán que mi nombre es Jehová. Amén. Hermano, y ahora llegamos un poquito más arriba. Vamos a destapar otra fecha aquí y va a ser la última. Bueno, otra más adelante. ¿Cuándo es que terminó? Esto no lo había destapado, se me olvidó. 1798. Note aquí, en el 538 comenzó la supremacía papal. ¿Y terminó cuándo? 1798. Se me olvidó quitarlo. Pero ahora vamos con una fecha que nos vamos a quedar ya un poco más cerca de nosotros. ¿Cuándo? 1804. ¿Qué es lo que sucedió ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué sucedió? Conflicto de los siglos. Página 288, párrafo 2. Bueno, si quieren buscar el capítulo, es el capítulo 18, en el conflicto de los siglos. Hablando de los dos testigos del profeta, dice además: y oyeron una grande voz del cielo que les decía, verso 12 de Apocalipsis 11, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Desde que Francia les declarara la guerra, o sea, a la Biblia, al Antiguo Testamento y al Nuevo, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804, note la fecha, note el tiempo, el año, se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. ¿Cuándo? 1804. Ahí se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Note, 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y también dialectos. Imagina usted. Ahora, no solo eso. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Norteamericana. Vamos a destapar otro. ¿Cuándo? 1816 se fundó la Sociedad Bíblica aquí, Norteamérica. Estamos cerquita, ¿no? 1816, 2024. Vamos avanzando. Pero cada vez las cosas, aunque la Biblia ahora es extendida por todas partes del mundo en diferentes idiomas, pero no es la mejor época. Es la peor de las épocas. ¿Por qué? Porque a ti y a mí nos ha tocado vivir ¿en qué tiempo? En el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, la Biblia lo pinta un tiempo terrible. 1816. Vamos a quedar ahí con esa parte y vamos a entrar después en el capítulo 19, más adelante, con las otras fechas que están tapadas ahí todavía, y espero que nosotros vayamos leyendo los que tienen el conflicto de los siglos y vayan viendo cómo el Señor va dando detalles de cada acontecimiento que va a suceder en el futuro. Dios lo había revelado en su palabra y esperamos que lo que falte por cumplirse, el Señor lo cumpla al pie de la letra y que nosotros también lo entendamos y que no estemos así como estos hermanos que están confundidos creyendo de que Dios está acortando los días, está acortando el tiempo, y también los otros que están diciendo que solo ellos predican temas cristocéntricos. Ninguno de ellos ha aprendido y ha entendido lo que está ahí. Tanto los que dicen una cosa como los que dicen la otra. Los primeros no entienden Apocalipsis 1:1, ni siquiera eso entienden. ¿Cómo pueden entender el resto de la Biblia? Y los otros no entienden que Dios no puede acortar el tiempo de 24 horas, sino lo que Dios acorta y acortó. Ahí fue las persecuciones que cesaron tiempo antes de lo que estaba programado, que iban a terminar ¿hasta cuándo? 1798. Bueno, hay muchas cosas en la Biblia que nosotros tenemos que analizar, estudiar y analizar.
y pedirle a Dios quien sea Él, que nos instruya y no otro ser humano. Porque los seres humanos nos equivocamos. Y el único que no se equivoca es ¿quién? Es Dios. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Es mi deseo esta tarde. Así que vamos a ir después con la parte número 5 y vamos a entrar ahí más adelante para correr en otros tiempos donde ya nos vamos acercando a nuestros días. Bendiciones a cada uno.